Hola a todos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Adriana González y en este video les explicaré la solución paso a paso de 4 ejercicios relacionados con los sistemas de administración de costos basados en el volumen de producción. El primer ejercicio que resolveremos trata sobre el sistema de costeo por órdenes de trabajo. El segundo ejercicio tiene que ver con el sistema de costeo por proceso. El tercero se relaciona con los costos estimados o presupuestados y el último ejercicio que resolveremos consiste en el uso del sistema de costo estándar. Una vez dicho esto, comenzaremos a resolver el primer ejercicio. El enunciado del primer ejercicio dice así: Industrias Misol C.A., fábrica de muebles, utiliza un sistema de costos por órdenes de producción para registrar y distribuir sus costos. La siguiente información se relaciona con la orden de trabajo OT 885, cuya producción es de 10 bibliotecas con los siguientes costos. Materiales directos, 1000 bolívares, mano de obra directa, 700 bolívares, costos indirectos de fabricación, 300 bolívares. De esta producción resultó una biblioteca dañada por causas normales, a la cual se le asignó un valor probable de venta de 150 bolívares. Igualmente se detectó una biblioteca defectuosa, cuyos costos de reprocesamiento fueron materiales directos 10 bolívares, mano de obra directa 2 bolívares y costos indirectos de fabricación 1 bolívar. La empresa no incluye en la tasa predeterminada los costos de producción dañada y defectuosa. Se requiere registrar el mayor auxiliar del inventario de productos en proceso para la orden de trabajo número 885. Ok, como podemos observar, este caso trata sobre el sistema de costeo por órdenes de trabajo. En estos casos, el mayor auxiliar corresponde a la hoja de costo por órdenes específicas, la cual ya tenemos aquí para ahorrar tiempo. En esta hoja registraremos todos los datos referentes a los costos de la orden mencionados en el enunciado y llevaremos a cabo los cálculos pertinentes. Comenzaremos por registrar los datos básicos como el nombre de la empresa, que es Industrias Misol C.A., el código de la orden de trabajo que vamos a registrar, que en este caso es OT 885. El producto, que en este caso se trata de bibliotecas. Como no nos especifican quién es el cliente, esto lo vamos a dejar en blanco. La cantidad se refiere al número de bibliotecas en la orden de trabajo, que como podemos verificar en el enunciado es de 10 bibliotecas. Y el resto de la información básica la dejaremos en blanco, ya que no tenemos información ni de la dirección del cliente, ni de las especificaciones de las bibliotecas, y tampoco de las fechas relevantes. Por lo tanto, pasamos ahora a registrar los costos proporcionados. Como podemos ver, el enunciado nos da directamente los 3 elementos del costo para la orden completa, es decir, no desglosa los costos incurridos durante el proceso de producción, sino que nos da una sola cifra para el costo en materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Así que pasamos a registrar estos 3 costos en sus respectivos espacios en la hoja de costos sin especificar fecha ni descripción. Ahora calculamos los 3 subtotales que coincidirán con los valores proporcionados. Si nos hubiesen proporcionado los costos desglosados por día o por actividad, simplemente los hubiésemos agregado por separado en cada fila de la hoja de costos y calcularíamos el subtotal de cada elemento de la misma manera. Ahora calculamos el costo total de la producción terminada, que es simplemente la suma del costo total de materiales, de mano de obra y el total de los costos indirectos de fabricación, el cual nos da un resultado de 2000 bolívares. Como sabemos que este costo corresponde a la producción de 10 bibliotecas, colocamos esta cantidad aquí. Y luego calculamos el costo unitario de la producción terminada, dividiendo el costo total entre la cantidad de bibliotecas para obtener 200 bolívares por biblioteca. Ahora debemos considerar el resultado del control de calidad, que detectó algunas bibliotecas que no se ajustan a las especificaciones requeridas. Como podemos ver,
el enunciado dice que de la producción de 10 bibliotecas resultó una biblioteca dañada por causas normales, a la cual se le asignó un valor probable de venta de 150 bolívares. Igualmente se detectó una biblioteca defectuosa. Debemos registrar estas unidades, pero separando las bibliotecas dañadas de las defectuosas, recordando que las unidades dañadas son aquellas que no se pueden reprocesar para obtener unidades buenas. El enunciado nos dice que hay una biblioteca dañada por causas normales, es decir, inherentes al proceso productivo. Esto podría referirse, por ejemplo, a que se cortaron las piezas de madera demasiado pequeñas, por lo que la biblioteca resultó pequeña y no hay forma de hacerla más grande. Cuando tenemos producción terminada dañada por causas normales y que además no fue presupuestada, debemos eliminarla del inventario de productos terminados al valor probable de venta, que el enunciado nos indica que es de 150 bolívares. Entonces, volviendo a la hoja de costos, vamos a registrar las unidades dañadas y defectuosas. Como tenemos una única unidad dañada y nos dice que es por daños normales, entonces colocamos aquí una biblioteca. Colocamos como costo unitario el valor probable de venta de 150 bolívares y luego multiplicamos para obtener nuevamente 150 bolívares. En la fila de daños anormales colocamos 0, ya que en este lote de producción nos surgieron bibliotecas con daños anormales. En todo caso, si hubiese habido daños anormales, el costo al que se retirarían esas unidades del inventario de producción terminada sería el costo unitario. Ahora sumamos el total del costo de las unidades dañadas, ¿ok?, que da 150 bolívares. Este costo lo vamos a retirar del inventario de producción terminada, ya que vamos a tratar de vender estas unidades por otro lado, posiblemente a otro cliente o en un mercado secundario o algo por el estilo. Así que en el subtotal restamos el costo del inventario de la producción terminada menos el costo de las unidades dañadas, para obtener así un total de 1.850 bolívares. Ahora a este costo le tenemos que sumar el costo de reprocesamiento de las unidades que hayan salido defectuosas. En nuestro caso, el ejercicio nos especifica que se detectó una biblioteca defectuosa y nos dieron los costos de reprocesamiento de la misma. Como los costos de reproceso de producción defectuosa tampoco fueron presupuestados y son costos adicionales que la empresa debe cubrir para reparar esta biblioteca, debemos sumarle estos costos al costo de la producción terminada. Por lo tanto, colocamos 10 bolívares de costos de materiales directos, 2 bolívares en mano de obra directa y 1 bolívar en costos indirectos de fabricación. Sumamos para obtener el total del costo de reprocesamiento y finalmente sumamos este costo al subtotal anterior del costo de producción terminada para dar un costo total de la orden de producción OT 885 de 1.863 bolívares. Ahora, para calcular el costo unitario de esta orden de producción, tenemos que dividir este costo total entre el número de unidades producidas. Pero no debemos colocar las mismas 10 bibliotecas producidas, sino las unidades restantes luego de eliminar del inventario de producción terminada las unidades dañadas y de haber reparado las defectuosas. Es decir, que aquí en cantidad colocamos la cantidad de la orden de producción menos la suma de las unidades dañadas con daños anormales y anormales, que da 9 bibliotecas. Para terminar, obtenemos el costo unitario dividiendo el costo total entre la cantidad anterior y obtenemos así un costo unitario de 207 bolívares por biblioteca. La razón por la que el costo unitario da diferente al costo unitario inicial es porque la biblioteca dañada no estaba presupuestada ni incluida en la tasa predeterminada, obligándonos a retirarla al valor probable de venta. Además, tuvimos que repartir en toda la producción terminada los costos adicionales por concepto de reproceso de la unidad defectuosa. Y con esto finalizamos el primer ejercicio.
Pasemos ahora a resolver el segundo ejercicio que trata sobre el sistema de costeo por proceso. El enunciado dice lo siguiente. La compañía Radiante S.A. emplea un sistema de contabilidad de costos por proceso para la contabilización de sus operaciones. Los datos de producción y costos suministrados por la compañía para el primer departamento en el mes de septiembre del 2000XX son como sigue. Unidades iniciadas 1000, de las cuales se terminaron y transfirieron 900 y quedaron en proceso a fin de mes 100 unidades con los siguientes grados de terminación. Un 70% con respecto al material directo, un 50% con respecto a costos de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los costos incurridos en el periodo fueron material directo 15.000 bolívares, mano de obra directa 6.000 bolívares y costos indirectos de fabricación 5.000 bolívares. Se requiere elaborar el informe de costos de producción para este departamento. Para resolver este ejercicio utilizaremos un formato del informe de costos de producción para el departamento, elaborado previamente para ahorrar tiempo. Además, se incluye una pequeña tabla al principio para colocar de manera ordenada todos los datos que proporciona el ejercicio. Comencemos llenando esta tabla. Vemos en el enunciado que el número de unidades iniciadas, es decir, que ingresaron al proceso de producción, es de 1000 unidades. De estas 1000 unidades se terminaron y transfirieron 900. Como no quedaron unidades terminadas sin transferir, colocamos 0 aquí. Y las restantes 100 unidades quedaron en proceso. Estas 100 unidades tienen un grado de terminación del 70% en relación a los materiales directos y del 50% en relación tanto a la mano de obra directa como a los costos indirectos de fabricación. Finalmente, el enunciado nos proporciona los 3 elementos del costo de producción del departamento para el periodo de septiembre, que fueron de 15.000 bolívares para materiales directos, 6.000 bolívares para mano de obra directa y 5.000 bolívares para costos indirectos de fabricación. Con esta información bien organizada, procedemos ahora a elaborar el informe de costos de producción para el primer departamento de producción de la empresa Radiante S.A. Lo primero que haremos es introducir los datos básicos de la empresa, comenzando por el nombre, que es Radiante S.A., el nombre del informe que estamos elaborando y el nombre del departamento, que en este caso nos dicen simplemente que es el primer departamento de producción, así que colocaremos primero. El informe de costos de producción está conformado por 5 partes, que son el flujo físico, la producción equivalente, los costos a justificar y los costos unitarios y los costos justificados. En el flujo físico debemos registrar el total de unidades que entran y salen del departamento, así como los inventarios inicial y final para determinar el número de unidades a justificar. En el enunciado no nos proporcionan información sobre el inventario inicial de productos en proceso, así que asumiremos que es 0. Las unidades que ingresaron al proceso de producción son las mismas unidades iniciadas, es decir, 1000. Como se trata del primer departamento de producción, no tenemos unidades agregadas, así que aquí colocamos 0. Sumamos estos 3 valores para obtener el total de unidades a justificar, que nos da 1000 unidades. Ahora tenemos que justificar qué sucedió durante el proceso de producción de septiembre con estas 1000 unidades. Los datos proporcionados por la empresa nos indican que hubo 900 unidades terminadas y transferidas al siguiente departamento de producción. Además, no hubo unidades terminadas que no fueran transferidas. Tampoco hubo unidades dañadas, ya que nos indicó que las hubiera. Por último, nos indican que al final del periodo quedaron 100 unidades en proceso, lo que corresponde al inventario final de productos en proceso. La suma de todas estas unidades nos da el total de unidades justificadas. Como podemos ver, el resultado concuerda con las unidades a justificar calculadas anteriormente, tal como debe ser. Ahora pasamos a la segunda parte del informe correspondiente al cálculo de la producción equivalente.
Aquí se convierte la producción del periodo, incluyendo la producción en proceso, en un número equivalente de unidades terminadas, en base al grado de terminación que tengan estas unidades con respecto a los tres elementos del costo. Para el caso de las unidades terminadas, el grado de terminación es del 100%, mientras que en el caso de las unidades en proceso, el porcentaje es menor y lo proporciona el enunciado. Con esto buscamos cuantificar los costos que ya se incurrieron en las unidades en proceso a pesar de no haberlas terminado. Entonces, para las unidades terminadas y transferidas, que sabemos que son 900 unidades, el número de unidades equivalentes para cada elemento del costo lo calculamos multiplicando este número por el 100%, lo que da el mismo resultado en cada caso. Lo mismo para las unidades terminadas pero no transferidas, aunque como en nuestro caso no hay, entonces aquí resultará 0 unidades equivalentes en cada caso. Lo mismo podemos decir de las unidades dañadas, que son 0. Para el caso de las unidades equivalentes del inventario de productos en proceso, multiplicamos el inventario final de productos en proceso, que en este caso es de 100 unidades, por los respectivos porcentajes de terminación respecto a cada elemento del costo. Ahora calculamos el total de la producción equivalente para cada elemento del costo, sumando los valores anteriores. Estos resultados nos indican que las 1000 unidades justificadas equivalen a 970 unidades terminadas en cuanto a materiales directos. Esto quiere decir que hay el equivalente de los materiales necesarios para producir 30 unidades, que aún no han sido incorporados a las 100 unidades que quedaron en proceso al final de septiembre. De manera similar, podemos decir que las 1000 unidades justificadas equivalen a 950 unidades terminadas en cuanto a mano de obra directa y en cuanto a costos indirectos de fabricación. Ahora pasaremos a calcular los costos a justificar, los cuales corresponden a los costos de las 1000 unidades a justificar. Estos costos están desglosados en dos componentes, que son los costos del inventario inicial de producción en proceso y los costos del periodo de producción. En este caso no tenemos inventario inicial de producción en proceso, por lo que sus costos son 0. Los costos asociados al periodo nos los proporciona el enunciado y los tenemos en los datos que ordenamos al principio, así que lo añadimos aquí. Sumamos para obtener el costo total del periodo de producción y sumamos este con el costo total del inventario inicial de productos en proceso, para obtener así el costo total a justificar. Y obtenemos un valor de 26.000 bolívares. La cuarta parte del informe de costos de producción corresponde al cálculo de los costos unitarios. Aquí calculamos el costo unitario para cada elemento del costo, considerando el número de unidades de producción equivalente correspondiente a cada caso. Entonces, introducimos en esta primera columna los costos del periodo. En la segunda columna colocamos la producción equivalente para cada elemento del costo que calculamos en la segunda parte del informe. Y los costos unitarios respectivos los calculamos dividiendo cada costo entre la producción equivalente correspondiente.
Finalmente, el costo unitario total del departamento para el periodo de septiembre viene dado por la suma del costo unitario en material directo, en mano de obra directa y en costos indirectos de fabricación, para dar un total de 27,04 bolívares por unidad. En la quinta y última parte del informe de costos de producción, procedemos a valorar las unidades justificadas que calculamos en la primera parte del informe, para mostrar cómo está distribuido el costo total a justificar de 26.000 bolívares que calculamos en la tercera parte. Esto lo hacemos utilizando los costos unitarios que acabamos de calcular y las unidades justificadas. Comencemos por desglosar la producción terminada. Colocamos aquí el número de unidades terminadas y transferidas, que es de 900. Luego el costo unitario total y multiplicamos para obtener el costo de las unidades terminadas y transferidas, que resulta ser de 24.338,58 bolívares. Repetimos lo mismo con la producción terminada y no transferida, pero sabemos que en nuestro caso vale 0. Y sumamos estos dos costos para obtener así el costo total de la producción terminada durante el periodo, obteniendo un valor de 24.338,58 bolívares. En el caso de la valoración del inventario final de producción en proceso, no podemos utilizar el costo unitario total, ya que las unidades tienen distintos grados de terminación en relación a cada elemento del costo, haciendo que el número de unidades equivalentes sea diferente en cada caso. En su lugar, calculamos el costo de material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, utilizando las unidades equivalentes y el costo unitario respectivo. En este sentido, el número de unidades equivalentes para el material directo es de 70 y el costo unitario es de 15,46 bolívares, para dar un costo de material directo de 1.082,47 bolívares. Repetimos el proceso para los otros dos elementos del costo. Y sumamos estos tres costos para obtener el costo total del inventario final de productos en proceso, que en nuestro caso da 1.661,42 bolívares. De esta manera, terminamos de justificar los costos incurridos durante el periodo de producción, por lo que la suma del valor de la producción terminada y del inventario final de producción en proceso debe darnos igual al costo total a justificar de la segunda parte del informe. Como podemos ver, el resultado es de 26.000 bolívares, lo cual concuerda con lo esperado. De esta manera, terminamos este ejercicio. Ahora pasaremos a resolver el tercer ejercicio, que trata sobre los sistemas de costos predeterminados, en particular sobre los costos estimados o presupuestados. El enunciado dice lo siguiente: Rayo Veloz A es una empresa que se dedica a la fabricación y venta de motos e incurre únicamente en costos de producción. En el mes de mayo del 2000XX, las motos que se fabricaron se vendieron. Por otra parte, no se tienen inventarios de materiales, productos en proceso y productos terminados al inicio ni al final del periodo. El número de unidades producidas es el generador del costo, cuya escala relevante es de 0 a 100 motos. Los datos presupuestados y reales para mayo del 2000XX se presentan a continuación. Se pide elaborar el estado de resultado real, elaborar el presupuesto estático y flexible y determinar las variaciones en el nivel 1 y en el nivel 2. Ok, como podemos observar, en este caso los únicos costos de producción que debemos tomar en cuenta son los relacionados a la fabricación durante el periodo de producción, dado que no hay ni inventario inicial ni final de producción terminada ni en proceso.
Tampoco se llevan inventarios de materiales, dado que todo lo que se produjo durante el mes de mayo se vendió. Tenemos como datos los tres elementos del costo de producción, que en este caso son costos unitarios, es decir, por moto. También tenemos los costos fijos durante el mes de mayo, así como los precios de venta y el volumen de producción, el cual coincide, en este caso, con el volumen de ventas. En todos los casos tenemos los datos tanto presupuestados como reales. Procederemos entonces a elaborar en primer lugar el estado de resultados real. Nuevamente emplearemos un formato previamente elaborado para así ahorrar tiempo. Primero identificamos la empresa, que en este caso es Rayo Veloz C.A. Luego identificamos el estado que estamos elaborando junto con el periodo al cual corresponde, en este caso del 1 de mayo del 2000XX al 31 de mayo del 2000XX. Ahora comenzaremos a llenar los datos para elaborar el estado de resultados real a partir de los datos reales proporcionados en el enunciado. Observemos que en este caso o en este estado de resultados se separan los costos en costos fijos y costos variables al momento de determinar la utilidad. En primer lugar, buscamos el número de motos realmente vendidas, que es de 900. Luego calculamos los ingresos reales por ventas, multiplicando las motos realmente vendidas por el precio real de venta de cada moto, que es de 200 bolívares, para dar un ingreso por ventas de 180.000 bolívares. Ahora calculamos los costos reales en materiales directos, multiplicando el número de motos producidas por el costo unitario en materiales directos. Como mencioné hace un momento, el número de motos producidas coincide con el de motos vendidas. Presionamos F4 para fijar la celda del número de unidades en la fórmula y arrastramos la fórmula para los otros dos elementos del costo. Ahora sumamos los tres elementos del costo para obtener los costos totales variables reales de Rayo Veloz C.A. durante el mes de mayo del 2000XX, que ascienden a 103.500 bolívares. Este resultado es el mismo que hubiésemos obtenido si multiplicáramos las unidades producidas por el costo variable unitario total de 115 bolívares por moto. Ahora la resta de las ventas menos los costos variables totales nos da el margen de contribución, que en nuestro caso es de 76.500 bolívares. Luego nos traemos los costos fijos totales reales, que son de 20.000 bolívares. Y finalmente la resta del margen de contribución menos los costos fijos nos da una utilidad operativa de 56.500 bolívares. Con esto completamos el estado de resultados real. Ahora vamos a repetir el mismo proceso con los datos presupuestados para obtener el presupuesto estático. Rayo Veloz C.A. había estimado que vendería 1.000 motos durante el mes de mayo. El precio de venta presupuestado fue de 180 bolívares por moto, así que se esperaba obtener un ingreso de 180 por 1.000 igual a 180.000 bolívares por concepto de ventas. Calculamos ahora los costos variables presupuestados por cada elemento del costo y los costos variables presupuestados totales. Esto, ¿verdad? Esto nos da 110.000 bolívares en costos variables presupuestados. Nuevamente, este monto es el mismo que si hubiésemos multiplicado el costo unitario total presupuestado de 110 bolívares por las 1.000 motos que se esperaba producir. Finalmente, calculamos el margen de contribución y la utilidad.
de la misma manera que hicimos para los datos reales. Ok, obtenemos una utilidad operativa estimada de 55.000 bolívares, con lo que completamos el presupuesto estático. El ejercicio también nos pide elaborar el presupuesto flexible. Recordemos que los presupuestos flexibles se pueden elaborar para cualquier nivel de actividad o nivel de producción que queramos, y por lo general se ajustan en función de los cambios en las ventas. Esto les permite a los administradores calcular una serie más rica de variaciones que las que se pueden calcular con un presupuesto estático. En este caso, calcularemos el presupuesto flexible en base a las ventas y producción reales. Es decir, vamos a repetir el mismo cálculo que llevamos a cabo para el presupuesto estático, pero utilizando las unidades realmente producidas y vendidas, es decir, 900 motos en lugar de las 1000 motos presupuestadas. Entonces, en unidades vendidas nos traemos las unidades reales vendidas y para el resto de los valores que necesitaremos emplearemos los datos presupuestados. Los ingresos por ventas son 900 motos por 180 bolívares por moto, que da 162.000 bolívares. Ahora calculamos los costos variables de la misma manera que hicimos en el presupuesto anterior. Obteniendo así un costo por materiales directos de 54.000 bolívares, un costo de mano de obra directa de 27.000 bolívares y unos costos indirectos de fabricación de 18.000 bolívares. La suma de estos tres costos da unos costos variables totales de 99.000 bolívares. Restando las ventas menos los costos variables, obtenemos un margen de contribución de 63.000 bolívares. Finalmente, restando los costos fijos presupuestados de 15.000 bolívares al margen de contribución, obtenemos una utilidad presupuestada de 48.000 bolívares, con lo que terminamos de elaborar el presupuesto flexible. Ahora que tenemos el estado de resultados real, así como el presupuesto estático y el presupuesto flexible, podemos calcular las variaciones en el nivel 1 y en el nivel 2 que nos pide el ejercicio. Recordemos que las variaciones en el nivel 1 representan la comparación del presupuesto estático con los resultados reales por cada partida, con la finalidad de ver si esta variación fue favorable o desfavorable. La variación en el nivel 1 la hallamos entonces restando cada valor real menos el valor presupuestado, es decir, la columna 1 menos la columna 2, como se indica en la fórmula. Vamos a calcular todas las diferencias primero y luego analizaremos cada resultado para determinar si es una diferencia favorable o desfavorable. Ok, como podemos ver, no hay diferencia entre el ingreso por ventas real y el presupuestado, por lo que el resultado es justamente el esperado, es decir, no es ni favorable ni desfavorable. La variación en materiales directos es de menos 10.500 bolívares, lo que indica que la empresa gastó 10.500 bolívares menos en materiales directos que lo presupuestado, por lo que es un resultado favorable. La variación del costo en mano de obra directa es de 1.500 bolívares, por lo que la empresa gastó más de lo esperado en mano de obra directa, representando así un resultado desfavorable. Lo mismo podemos decir de la variación en los costos indirectos de fabricación, ya que en este caso se gastó 2.500 bolívares más de lo presupuestado. Sin embargo, dado que se ahorró una cantidad considerable en materiales directos, esta variación compensó el exceso de gasto en los otros dos elementos del costo,
por lo que los costos variables totales estuvieron 6.500 bolívares por debajo de lo presupuestado, representando así una variación favorable. Dado que no hubo variación en las ventas, la variación en el margen de contribución fue de los mismos 6.500 bolívares, pero con signo contrario. Sin embargo, como en este caso se está hablando de un margen de ganancia y no de un costo, una diferencia positiva es favorable, ya que se obtuvo más de lo esperado. La variación en los costos fijos fue desfavorable, ya que se gastó 5.000 bolívares más de lo presupuestado. Y finalmente, la variación en la utilidad operativa fue favorable, ya que se obtuvo una utilidad de 1.500 bolívares por encima de la utilidad de 55.000 bolívares que se había presupuestado. Ok, en cuanto a las variaciones en el nivel 2, estas pueden ser de dos tipos. Variaciones del presupuesto flexible que se calculan y analizan de la misma manera que las del presupuesto estático, restando los valores reales de cada partida menos los valores del presupuesto flexible. Y las variaciones del volumen de ventas que se calculan restando los valores del presupuesto estático menos los del presupuesto flexible, los cuales solo se diferencian en el volumen de ventas. Para ahorrar tiempo, vamos a calcular todas estas variaciones para luego analizar los resultados uno a uno. Analicemos entonces las variaciones del presupuesto flexible. La primera variación es favorable, ya que las ventas reales fueron de 180.000 bolívares, que son 18.000 bolívares mayores que las presupuestadas. La variación de los costos de materiales directos también es favorable, ya que nos indica que los costos reales fueron 4.500 bolívares menores que los presupuestados. En cambio, las variaciones de los costos por mano de obra directa, los costos indirectos de fabricación, así como de los costos variables totales, fueron todas desfavorables, ya que los costos reales resultaron mayores que los presupuestados. Sin embargo, dado que hubo una diferencia favorable en las ventas, estas compensaron la variación en los costos variables para dar una variación favorable de 13.500 bolívares en el margen de contribución. Luego podemos ver que la variación en los costos fijos fue desfavorable, ya que se gastó 20.000 bolívares en costos fijos, pero se habían presupuestado 15.000, dando un aumento de 5.000 bolívares. Y finalmente, la variación de la utilidad en operación fue favorable, ya que la utilidad real es mayor que la presupuestada por 8.500 bolívares. En el caso de las variaciones del volumen de venta, estamos comparando ambos presupuestos, es decir, el presupuesto estático con el flexible. Para analizar si las variaciones fueron favorables o desfavorables, vamos a considerar el presupuesto flexible como si fueran los valores reales, ya que se calcula en base al volumen real de ventas. De hecho, la única diferencia entre ambos presupuestos es dicho volumen de ventas. Comparando las ventas, vemos que presupuestamos 180.000 bolívares, pero vendimos solo 162.000 bolívares, por lo que la variación de 18.000 bolívares fue desfavorable. En términos del costo de materiales directos, presupuestamos 60.000, pero en realidad gastamos 54.000 bolívares, por lo que esta variación fue favorable. Lo mismo podemos decir de las demás variaciones en los costos variables, ya que todos los costos que tomamos como reales fueron menores que los presupuestados. A pesar de esto, la variación en el margen de contribución fue desfavorable, ya que se esperaba un margen de 70.000 bolívares, pero se obtuvo solo 63.000 bolívares, es decir, 7.000 bolívares por debajo de lo estimado.
Como la única diferencia entre ambos presupuestos es el volumen de ventas, los costos fijos, que por definición no dependen del volumen de ventas, no varían. En último lugar, comparamos la utilidad operativa en ambos presupuestos. ¿Ok? Habíamos presupuestado una utilidad de 55.000 bolívares, pero obtuvimos solo 48.000 bolívares. Así que obtuvimos una variación desfavorable de 7.000 bolívares en la utilidad operativa. Ahora podemos verificar que la diferencia entre las variaciones del presupuesto flexible y las del volumen de ventas son iguales a las variaciones del nivel 1. Por ejemplo, si restamos la variación de la utilidad operativa en el presupuesto flexible, que es de 8.500 bolívares y que además es favorable, menos la variación de la utilidad operativa en la variación del volumen de ventas, que es de 7.000 bolívares, la cual es desfavorable, obtenemos una diferencia de 1.500 bolívares favorables, que coincide con el resultado de la variación del presupuesto estático. La misma verificación la podemos llevar a cabo para todas las demás partidas. Y con esto concluimos la solución del tercer ejercicio. En último lugar, resolveremos el cuarto ejercicio, cuyo enunciado dice lo siguiente. La empresa Dulces Mérida, fabricante de dulces de leche, utiliza el costeo estándar en un sistema de costos por proceso. Durante el mes de febrero del 2000XX, el estándar para fabricar una unidad de dulce de leche está compuesto por 0,20 kilos de material directo con un costo de 8 bolívares por kilo, 1,50 horas de mano de obra directa con un costo de 2 bolívares por hora y los costos indirectos de fabricación presupuestados son de 180 bolívares, los cuales se distribuyen con base en las horas de mano de obra directa, para una capacidad normal de producción de 215 horas de mano de obra directa. Las unidades terminadas y vendidas fueron 150 unidades. Los costos realmente incurridos fueron 32 kilos de materiales directos a un costo de 9 bolívares por kilo. Se usaron 220 horas de mano de obra directa a un costo de 3 bolívares por hora y los costos indirectos de fabricación reales fueron de 170 bolívares. Se requiere preparar la hoja de costos estándar para una unidad de dulce de leche, valorar los inventarios correspondientes, calcular las variaciones. Para empezar, ya organizamos los datos proporcionados en el ejercicio en forma de una tabla con los estándares de cantidad y costo para la elaboración de una unidad de dulce de leche. Una con los costos indirectos de fabricación presupuestados y otra con los datos reales de costos y ventas para la empresa Dulces Mérida. Asimismo, también utilizaremos para la resolución de este ejercicio 3 formatos previamente elaborados. Uno para la hoja de costos estándar, uno para la valoración de los inventarios y otro para el cálculo de las variaciones. Comencemos con el llenado de la hoja de costos estándar para determinar el costo estándar de la producción de una unidad de dulce de leche. Ya llenamos la información básica de la empresa, es decir, el nombre de la empresa, Dulces Mérida, el producto para el que estamos elaborando la hoja de costos estándar, dulce de leche, y el periodo al que corresponde la hoja, en este caso el mes de febrero del 2000XX. En la tabla comenzamos llenando el nivel de actividad esperado, que se refiere en este ejercicio al número de horas de mano de obra directa, ya que eso es lo que se utiliza como base para el cálculo de los costos indirectos de fabricación. Es decir, 215 horas. Ahora vamos a calcular el costo estándar de cada elemento del costo. En el caso de los materiales directos se necesitan 0,20 kilogramos para elaborar cada unidad de dulce de leche. Además, el precio de los materiales directos se espera que sea de 8 bolívares el kilo. Ahora multiplicamos la cantidad por el costo unitario para obtener el costo estándar de cada unidad de dulce de leche en materiales directos, obteniendo así un costo estimado de 1,60 bolívares. Hacemos lo mismo para la mano de obra directa.
y obtenemos un costo estándar en mano de obra directa de 3 bolívares por unidad. Para el caso de los costos indirectos, como estos se establecen en base a las horas de mano de obra directa, entonces deberíamos utilizar 1,50 horas de mano de obra directa para calcular el costo estándar en costos indirectos de fabricación. El precio estándar en este caso corresponde a la tasa predeterminada, que no es más que los costos indirectos de fabricación presupuestados divididos entre la base presupuestada, es decir, 180 bolívares entre 215 horas, para dar 0,84 bolívares por hora. Multiplicamos ahora la cantidad de horas por la tasa predeterminada y hallamos así el costo estándar en costos indirectos de fabricación. Ahora sumamos estos tres costos para obtener el costo estándar por unidad de dulce de leche producida, dando un valor de 5,86 bolívares. Esto significa que debería gastarse 5,86 bolívares por cada unidad de dulce de leche que se produzca durante el mes de febrero. Por último, añadimos en la última celda los costos indirectos presupuestados que nos los da el enunciado, el cual corresponde a 180 bolívares. Con esto completamos la hoja de costos estándar. Ahora el ejercicio nos pide valorar los inventarios correspondientes. Como no tenemos ni inventario inicial ni final, valoraremos solo las unidades terminadas y vendidas. Vamos a valorar las unidades terminadas y vendidas en relación a los tres elementos del costo. El número de unidades lo conocemos, el cual es de 150 unidades de dulce de leche. Las cantidades estándar para cada tipo de costo las tenemos en la hoja de costos estándar. Ahora calculamos la cantidad estándar aplicada a la producción. Esta nos indica la cantidad de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que se necesitan para producir las 150 unidades de dulce de leche. La cantidad estándar aplicada a la producción la calculamos multiplicando las unidades por la cantidad estándar. Es decir, se necesitan 30 kilos de materiales directos, 225 horas de mano de obra directa y 225 horas de costos indirectos de fabricación para producir 150 unidades de dulce de leche. Ahora buscamos los precios estándar unitarios de cada elemento del costo en la hoja de costos estándar y los traemos a la hoja de valoración. Como sabemos, se estima que el costo unitario por kilo de materiales directos debería ser de 8 bolívares. La mano de obra directa debería costar 2 bolívares por hora y el precio de la hora de los costos indirectos de fabricación corresponden a la tasa predeterminada, que tiene un valor de 0,84 bolívares por hora. Ahora multiplicamos las cantidades estándar por el precio unitario estándar para obtener el costo estándar total. Y finalmente la suma de los tres costos da el costo total de la producción terminada y vendida, que es lo que estábamos buscando. Es decir, se debería gastar en total 878,37 bolívares para producir 150 unidades de dulce de leche. Podemos verificar que esto es correcto multiplicando el número de unidades, que es 150, por el costo estándar por unidad que calculamos antes y que es de 5,86 bolívares por unidad. Para terminar, vamos a calcular las variaciones entre los valores estándar y los reales. Comencemos por las variaciones en el precio de los materiales. El ejercicio nos da solo los materiales directos, es decir, sin desglosarlos. Así que calcularemos la variación solo para los materiales directos. El precio real lo encontramos en los datos. Y es de 9 bolívares por kilo. El precio estándar lo hallamos tanto en los datos como en la hoja de costos estándar.
La cantidad realmente utilizada la encontramos en los datos y corresponde a 32 kilos. Ahora calculamos la variación como la diferencia entre el precio real y el precio estándar, multiplicada por la cantidad realmente usada. Como podemos ver, el costo real en materiales directos resultó mayor que el estándar por 32 bolívares, ya que el precio real es mayor que el precio estándar. Por lo tanto, es una variación desfavorable. Como no hay más variaciones en el precio de los materiales, esta es la misma variación total en precios. Ahora veremos la variación en cantidad de materiales, comparando la cantidad realmente utilizada con la cantidad estándar aplicada a la producción. Para ello buscamos en los datos la cantidad realmente usada. Y en la tabla de valoración hallamos las cantidades estándar aplicadas a la producción. El precio estándar lo conseguimos en los datos o en la hoja de costos estándar, que en este caso es de 8 bolívares. Y con estos datos aplicamos la fórmula para calcular la variación, restando la cantidad real menos la estándar y multiplicando por el precio estándar. Como en realidad requerimos una mayor cantidad de materiales directos que los predeterminados, esta variación es desfavorable. Hasta ahora podemos concluir que la materia prima que conseguimos resultó más cara y además de menor calidad, ya que se requirió una mayor cantidad de la esperada para la producción de la misma cantidad de dulces de leche. Ahora sumamos las variaciones en precio y en cantidad de materiales para obtener la variación total de materiales. Como se obtuvo una diferencia positiva, esto quiere decir que gastamos más en materiales que lo que deberíamos haber gastado según los costos estándar, por lo que es una variación desfavorable. A continuación vamos a determinar las variaciones para la mano de obra. Comenzamos por la variación en la tarifa de la mano de obra. La tarifa real la encontramos en los datos. La tarifa estándar la hallamos en la hoja de costos estándar. Con estos datos ya podemos ver que la variación será desfavorable, ya que el costo real de la mano de obra es mayor que el costo estándar. La cantidad de horas realmente trabajadas también la encontramos en los datos, y es de 220 horas. Ahora calculamos la variación restando la tarifa real menos la estándar y multiplicando por las horas realmente trabajadas, obteniendo así una variación de 220 bolívares. Pasamos a la variación en cantidad o eficiencia de mano de obra. Las horas realmente trabajadas son las mismas que utilizamos antes, es decir, 220 horas. La cantidad de horas estándar aplicadas a la producción la hallamos en la tabla de valoración y es de 225 horas. La tarifa estándar de la mano de obra directa también es la misma que acabamos de utilizar, es decir, 2 bolívares por hora o la hora. Nuevamente, esta variación la calculamos de forma equivalente a las demás variaciones. A diferencia de las anteriores, esta variación es favorable, ya que se trabajaron 5 horas menos que la cantidad de horas estándar que se requerían para producir 150 dulces de leche. Al calcular la variación total en mano de obra, sumando las dos últimas variaciones, podemos observar que sigue siendo desfavorable a pesar de que se trabajó con mayor eficiencia. En último lugar, calcularemos las variaciones para los costos indirectos de fabricación, comenzando por la variación en el presupuesto, que es simplemente la resta entre los costos indirectos reales y los presupuestados.
Esta variación es favorable, ya que la empresa gastó menos en costos indirectos de fabricación que lo presupuestado. La variación en la eficiencia la calculamos de la misma manera que para la mano de obra directa. El tiempo realmente trabajado es el mismo que el de la mano de obra directa, ya que se trata de la base que se utilizó para la aplicación de los costos indirectos. Lo mismo se puede decir para el tiempo estándar aplicado a la producción, el cual obtenemos de la tabla de valoración. Comparando el tiempo real y el tiempo estándar, vemos que la variación es favorable, ya que utilizamos menos tiempo que el estándar para fabricar las 150 unidades de dulce de leche. De la tabla de valoración también podemos tomar la tasa de aplicación de los costos indirectos o tasa predeterminada, o la podríamos buscar en la hoja de costos estándar. Finalmente, calculamos la variación obteniendo un resultado de menos 4,19 bolívares. Este es un resultado favorable, ya que indica que gastamos menos en costos indirectos de fabricación que lo presupuestado. El tercer y último componente de la variación de costos indirectos de fabricación corresponde a la variación de la capacidad, en la que comparamos el tiempo realmente trabajado con el tiempo de la capacidad normal de producción. El primer término es el mismo que usamos antes, así que lo podemos tomar de aquí, mientras que la capacidad la hallamos en los datos y tiene un valor de 215 horas. Comparando ambos tiempos podemos ver que la variación es desfavorable, dado que ocupamos la mano de obra durante 220 horas, cuando el tiempo presupuestado o capacidad normal era de 215 horas. La tasa de aplicación de los CIF sigue siendo la misma que acabamos de utilizar, por lo que la tomamos de aquí. Calculamos ahora la variación restando ambos tiempos y multiplicando por la tasa de aplicación, obteniendo una variación desfavorable de 4,19 bolívares. Por último, sumamos los tres componentes de la variación de los costos indirectos de fabricación y así obtenemos una variación favorable de menos 10 bolívares, indicando así que gastamos 10 bolívares menos que lo presupuestado por concepto de costos indirectos de fabricación. Con esto terminamos de resolver este ejercicio y llegamos al final de este video. Muchísimas gracias por su atención. Espero esta información te haya sido de mucha utilidad.